Quiero saludar a todos los hermanos que comparten esta reunión vía internet y están conectados para abrir la palabra del Señor y que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Estamos en este capítulo 12 del libro de los Hebreos y hemos visto el domingo pasado, si ustedes se acuerdan, en el versículo 2 habíamos hablado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vimos la estrategia de Jesús, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Ahora, habíamos hablado, queridos hermanos, ¿cuál es la estrategia de Jesús? ¿Cuál fue? Que él tenía delante de él el gozo puesto. Estábamos hablando de que él estaba dispuesto a pagar el precio para cumplir el propósito bendito y glorioso de salvar a toda la humanidad. A pesar de todo lo que él tuvo que padecer y soportar, en ningún momento quiso bajar los brazos, en ningún momento, como le dijo a Pedro, la copa que el Padre ha preparado, ¿no la he de beber? Era una copa dura, amarga. Y Jesús dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Y que su sudor en el Getsemaní eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Sin embargo, no volvió atrás. Sin embargo, no abandonó. Fue el que empezó y transitó ese camino de la fe mientras estuvo en la carne, mientras tuvo un cuerpo humano, y en los días de su carne Jesús anduvo en el camino de la fe sin desviarse, y consumador significa que lo llevó al fin perfecto. Cuando él dijo en la cruz, consumado es. Comenzó en la fe, terminó la obra de fe. Consumado es, y por eso estamos nosotros hoy siendo salvos por gracia. Entonces, aquellos hebreos que estaban desanimados, que estaban queriendo regresar a los sacrificios, al ritualismo de la ley, después de haber conocido la salvación por la situación difícil que estaban pasando, justamente los quiere sacar a los hebreos de mirarse a sí mismos, levantar los ojos y ponerlos en Jesús. Porque Él no es solamente Salvador, es el divino Salvador. Él es el ejemplo máximo y supremo para alentarnos en la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Él ya lo hizo antes que nosotros. Él ya corrió, Él ya atravesó la meta, Él llegó al fin. Ahora, como dice allí en el versículo 2, observen, quien por el gozo puesto delante de él, dice esa palabra, soportó la cruz. La Biblia, en la versión 60 dice, sufrió, ¿no, Mariano? Sí, sufrió. La versión de las Américas, que es la que estamos usando nosotros, dice soportó. Ahora, esa palabra soportó está hablando de quedarse bajo, de tener entereza. Tuvo que soportar ni más ni menos que la cruz. La cruz, que era un elemento de tortura, de ejecución del Imperio Romano, aquel estuvo dispuesto a cargar la cruz. Aunque en un momento esa pesada cruz, ¿se acuerdan? No pudo el Señor sostenerla y cayó a tierra, y Simón de Cirene fue el escogido para llevar la cruz de Jesús hasta el monte de la Calavera. Y allí él fue crucificado. Y allí nos dice que él, crucificado esas 6 horas de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde entrega su espíritu, él soportó la cruz.
soportó la cruz. Nos habla entonces de quedarse bajo, de tener entereza. No quiere decir que no le costó, no quiere decir que no le dolió, no quiere decir que estuvo en una tremenda agonía, clavado vivo esas 6 horas. Tremendo, ¿no? El amor de Cristo por nuestras almas. Él soportó la cruz. Ahora Cristo nos manda a nosotros a que tomemos la cruz. Y muchas veces el cristianismo actual se está predicando de una manera tan liviana, de que todo es bendición, que todo es prosperidad, que yo lo declaro y lo decreto y Dios corre a hacer mi voluntad. Pero no es el evangelio que encontramos en la Biblia. Si no tenemos un concepto claro de lo que es la voluntad de Dios y lo que es padecer por Cristo, vamos a quedar al costado de la carrera, al costado del camino. Y este pasaje magnífico nos desafía a cada uno de nosotros a tomar el ejemplo supremo del autor y consumador de la fe, que soportó, quedó bajo, tuvo la entereza de quedarse en esa cruz, como le decían, ¿se acuerdan los fariseos? Burlonamente le decían: si tú eres el Cristo, baja de la cruz y creeremos en ti. ¡Qué tremendo! Pero si él se bajaba, nosotros estábamos condenados al infierno eterno, hermanos. Él estuvo allí, le dolían los clavos, tenía su espalda abierta, perdió casi toda la sangre, tenía esa corona de espinas que es la maldición que Dios puso sobre la tierra. Espinas crecerán cuando maldijo la tierra, cuando cae el hombre y cuando cae la mujer. ¿Se acuerdan en Génesis? Espinas crecerán. La maldición de la tierra fue sobre la persona de Cristo. Pero el hecho de ser crucificado según la ley, maldito es todo aquel que fuere clavado en un madero. Lo dice Pablo, que se hizo maldito por nosotros. Entonces, si Él no nos puede inspirar, si Él no nos da la fuerza, el aliento, ¿quién lo puede hacer? Porque no hay nadie como Él. Y eso es lo que trata de dirigir la mirada de los hebreos, a dejar de autocompadecerse de lo que están padeciendo y poner los ojos en Jesús y ver su ejemplo, aprender de su estrategia, porque Él nos está alentando, porque Él llegó hasta el final. Toda persona que practica un deporte o le gusta hacer algo, tiene un ídolo, tiene un referente, como quien le gustaría llegar a ser. ¿No es cierto? Cuando yo era chiquito me gustaba mirar, obviamente por el tema de la discapacidad no podía hacer algunas cosas, pero me gustaron los deportes siempre y admiraba a Guillermo Vilas. Era mi ídolo. Tenía un póster de Guillermo Vilas ahí en mi pieza. Mi papá me compró las Guillermo Vilas, firmadas por Vilas, ahí unas topper, que andaba allá en Monte con esas zapatillas, ¿no? Lo admiraba, ¿no? Porque era un tremendo jugador. Entonces, si vos no tenés un referente, no sabés cómo estás parado y hacia dónde va tu vida y tu alma. Y nuestro máximo referente es nuestro amado Salvador. No hay otro. ¿Y qué dice? Que Él soportó la cruz, pero también dice menospreciando la vergüenza. Esa palabra, menospreciar la vergüenza, significa pensar bajo acerca de. Significa tener en poco la vergüenza. No solamente es la pesada cruz y la cruz de muerte, la cruz de maldición, sino la vergüenza a la cual fue sometido nuestro Señor para salvarnos a nosotros. ¿No es cierto, hermanos? Él sufrió públicamente, Él fue escupido,
Él fue golpeado con la caña, los soldados romanos le decían salve, rey de los judíos, y le pegaban con la caña en la cabeza, que ya tenía la corona que ellos mismos se la habían colocado burlonamente, y sangraba y se divertían con Jesús. Los guardias también del sumo sacerdote lo golpeaban en la cara y le decía, adivina quién te golpeó, qué nos sufrió el Señor, la máxima humillación que un hombre puede ser sometido, siendo perfecto y siendo inocente. Y él dice, lo hice por ustedes mis hijos. Cuando uno a veces hace un esfuerzo tan grande y paga un precio y se sacrifica, y con frío, con enfermedad, con lluvia, pelea para que la familia esté bien y no le falte nada, y uno dice, yo pagué un precio porque los amo y he luchado para darles lo que pude, lo mejor. Ustedes también tienen que esforzarse, ustedes también tienen que seguir esta carrera, nos dice Cristo, porque yo pude menospreciar la vergüenza. La tuve en poco y pude pensar abajo acerca de. Eso es la vergüenza. Soportar la vergüenza. Ahora, esa palabra vergüenza, ¿cómo cuesta hoy? ¿No es cierto? Con las redes sociales, no queremos identificarnos muchas veces con Cristo. Nos da vergüenza. Jesucristo dice que Él soportó la vergüenza, ¿no? Menospreció la vergüenza, la tuvo como nada, como poco. Fue clavado semidesnudo en esa cruz y estuvo públicamente, como dijimos, 6 horas allí, clavado, el inocente Cordero de Dios. Pero hoy el cristianismo no se quiere quedar pegado, no quiere que lo carguen. Fíjense, por ejemplo, esta palabra vergüenza es la misma que se utiliza y la dice el Señor en Marcos, capítulo 8:38. ¿Por qué nos cuesta tanto identificarnos con Cristo y no sufrir, no querer sufrir por Él? Porque estamos buscando la aceptación del mundo. No queremos pensar distinto, no queremos ser señalados, no queremos que nos gasten, que nos carguen. Y ese es el gran error, porque estamos al final agradando al sistema, a gente desconocida, y no nos estamos jugando por amor a Él, que Él hizo todo por nosotros. ¿Qué dice Marcos capítulo 8, versículo 38? Mire lo que dice Jesús. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No veo muchos cristianos que se juegan por sus convicciones, que publican verdades, que molestan y ofenden, que levantan la crítica, ¿no es cierto? Ponemos cosas bonitas que no lastiman, que no ofenden, que no nos comprometen. Para colmo ahora, como el tema de la tecnología, antes uno tenía que salir con la Biblia para el culto. Iba a la parada y estaba con la Biblia negra, ¿viste? Yo me acuerdo de un chico nuevo, como tenía un poco, porque era nuevo, pobrecito, la ponía en una bolsa, ¿viste? Así que no se veía y llevaba la Biblia. Se jugaba por Cristo. Pero hoy tener celular, muchos van ahí ya y llevan Biblia. O sea que prácticamente no hay objetos de identificación. Y eso es lo que está pasando con el cristianismo. Están buscando la aprobación del mundo, no quieren ofender, no quieren lastimar, no quieren avergonzarse, ser avergonzados por Cristo. Pero ¿qué dice Jesús? Cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación, fíjense cómo la llama, adúltera y pecadora. ¿A quién queremos agradar? Que vean algo distinto, que somos diferentes en nuestro pensamiento, que lo expresamos mediante lo que publicamos. Podemos sufrir la vergüenza por Cristo, como Él lo hizo por nosotros.
Ahora, también, no solamente de Cristo y de las palabras, sino del Evangelio. Fíjense lo que decía Pablo, ¿se acuerdan en Romanos 1:16, un versículo que sabemos de memoria? Tenemos vergüenza de poner cosas de Jesús, de lo que creemos, en lo que confiamos. Y Pablo, el gran apóstol, en Romanos 1:16, ¿qué dice? Dice algo tremendo. Porque muchos estaban teniendo esta actitud. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Tengo el honor de ponerlo en alto, de abrirlo. ¿Y sabes por qué? Dice, no me avergüenzo, ¿sabes por qué? Porque es poder para salvar. Cada vez que abrís el Evangelio y lo compartís y lo predicás, poder sale, es la idea. ¿Qué te parece? Y muchas veces uno no lleva una Biblia. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria de adultos, era el más chiquito, tenía 18, era un pibito. Y estaba ahí con mi fe, estaba en la iglesia de San Martín, y llevaba mi Nuevo Testamento. Así que llevaba un Gedeón de esos azules. Y por ahí me ponía a leer. Y claro, estaba en medio de lobos. ¿Qué está leyendo? ¿Viste? Es curioso. Estoy leyendo la Biblia, el Nuevo Testamento. Ah, mira vos, qué interesante. Pero qué difícil que es, ¿no? Qué difícil es estar comiendo en un lugar y decir, che, vamos a dar gracias acá en este comedor, en este restaurante. Acá. Te toca a vos, Susana. Padre, gracias. Qué bárbaro, hermano. Nos da vergüenza. Nos da vergüenza orar. Nos da vergüenza andar con la Biblia. Nos da vergüenza publicar cosas que pueden tocar el corazón de las personas que están perdidas. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No te avergüences de Cristo, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences de sufrir por el Evangelio, por Cristo. Fíjate lo que dice 2 Timoteo. Se vienen estos tiempos finales donde vamos a ser perseguidos por lo que creemos, por lo que practicamos. 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo... ¿Lo tienen allí? Versículo 8. Observe lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo está preso. ¿Por qué? Por el Evangelio. Él dice, no me avergüenzo, pero mira lo que le dice a Timoteo, su hijo espiritual, adoptivo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es lo que estamos sufriendo por Cristo hoy? Jesús nos dice que Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza, que Él podía sentir como hombre semidesnudo en una cruz. Tremendo, ¿no? Y nosotros no nos animamos a hablar para que nadie nos diga, este es el loco que empezó otra vez a compartir el Evangelio. ¿Para qué sirve una amistad si nosotros nunca le podemos hablar de Jesús? Me pregunto. Si tenemos relaciones con personas que no le conocen y no le podemos hablar de Cristo, ¿para qué nos sirve esa relación? ¿Se entiende? Y si se enoja y si se ofende, por lo menos decirle, yo te lo digo porque te amo. Yo te lo digo porque si no recibís a Jesús te vas al infierno. Y si pierdo una amistad, pero no pierdo el compromiso de identificarme con Cristo. Hoy estamos atrapados por las redes, como les digo, y buscamos aceptación.
Entonces no decimos ni una palabra fuera de lugar de lo que sabemos que nos van a decir. Y terminamos negando a Cristo. Terminamos diluyendo el Evangelio, presentando un Dios que se amiga y abraza al pecador, que no se arrepiente, y le traemos bendiciones si Él se acerca, y Dios lo va a prosperar en todo. Claro, se llenan las iglesias, ¿por qué? Porque estamos presentando un Dios falso. Un Dios que la gente quiere escuchar, pero no el Dios de la Biblia. Y nosotros no estamos acá para ser populares. Jesucristo dijo, cuando estaba camino a la cruz y las mujeres lloraban por Él, por verlo golpeado, desfigurado, cargando esa cruz sin fuerza. Él dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿qué pasará? ¿Qué quedará para vuestros hijos? Mirá, acá está Dios, la máxima expresión. Y miren lo que están haciendo. La gente no quiere sufrir. Pero Jesucristo, a través de este maravilloso versículo que estamos viendo de Hebreos, nos enseña esta gran verdad. Soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Hermanos, la vergüenza es humillación, ¿no es cierto? ¿A quién le gusta que lo humillen? Te humilla tu jefe, te humilla tu cónyuge, te humilla tu vecino. Nadie quiere estar pasando un momento de presión y ser humillado. Te humillan las pruebas, te humilla la enfermedad, te humilla una situación económica, te humilla la soledad. Es humillante. ¿No es cierto? Nadie se anda gloriando de sus debilidades y necesidades. Y no nos mostramos como somos realmente tampoco. ¿No es cierto? Siempre es todo maravilloso, feliz. Mostramos un estado, pero no una realidad. Y uno cae en eso, ¿no? Inconscientemente ve los likes, y ahí eso va trabajando en tu cerebro, en tu corazón, y uno termina diciendo, yo no voy a ser el patito feo acá. Yo no puedo desentonar. Y uno se va avergonzando del Señor, del Evangelio, de sufrir por el Evangelio. Te pregunto, ¿cuánto hace que no pasaste algo feo por amor a Cristo? Que pasaste un tiempo de humillación. Y es el tiempo que los hebreos estaban viviendo. Un tiempo de humillación. Y Cristo lo vivió. Pero Él soportó la cruz. ¿Él qué hizo? Dice la palabra, menospreciando la vergüenza. Él pudo aceptar la humillación de la humanidad sobre su vida, del liderazgo. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué no pasó el Señor? Pero potenciado a la 10ª potencia de lo que nosotros podemos pasar y padecer, ¿no? Te animás a poner una alabanza de Cristo. Te animás a regalar un folleto a un perdido. Eso es identificación. Si no, ¿para qué estamos en el mundo? ¿No? Algunos te dicen, yo ni sabía que vos eras una iglesia. No sabía que era evangelio. Evangelio era, ¿no? Y hermano, eso nos falta. Nos falta. Me incluyo. Trato, pero el Señor nos desafía esta noche por medio del ejemplo de Cristo, que hay un tiempo donde uno tiene que aceptar, escuchen bien, aceptar la humillación. La carne no se quiere humillar, el orgullo no se quiere doblegar. Queremos salir de la circunstancia y situación que Dios está enviando para nuestra humillación, porque quiere hacer algo grande en nuestra vida. Nosotros queremos bendiciones, no queremos humillaciones. Pero la verdad es que si yo no bajo la cabeza
Y no le digo, Señor, acá está tu siervo, acá está tu sierva, haz como tú quieras. Nunca va a venir la exaltación. ¿Me entienden? Y ellos la estaban pasando feo, lógicamente. Pero le dice, si ustedes creen que la pasaron feo, la están pasando feo, miremos a Cristo. Él la pasó peor que nadie. Pero nada lo iba a detener hasta que nos llevara a la gloria por medio de su sacrificio y sangre que le costamos a Él. Por eso, hermanos, no sé lo que estás pasando, pero ¿qué nos dice el Señor? Vamos a un pasaje que me viene a la mente ahora. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cómo cuesta ser humillado? Humillarse. Humillarse para orar, humillarse para padecer, humillarse para predicar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Ven? ¿Quién está arriba de lo que estás pasando que te está humillando? Observa, la poderosa mano de Dios. Nosotros nos enojamos con las circunstancias, con las personas que nos están provocando una humillación, pero no estamos viendo que la mano soberana de Dios está colocada para que nosotros podamos aprender algo mediante ese proceso de humillación, que a veces dura un día, dos, una semana, meses, años, que no es para siempre la humillación. Cristo soportó el tiempo que el Padre había determinado que Él lo puede hacer. Ahora, si vos me preguntás a mí, Luis, ¿te gusta la humillación? No. ¿Te gusta estar ahí abajo? No. ¿Te querés quedar bajo la mano de Dios cuando te está humillando? No. Quiero que Dios me saque. Quiero encontrar un culpable. Yo no merezco esto. Yo no sigo a Dios para recibir esto de Él. Y hay enojo en mi corazón. Pero saben que hay una mano soberana que está puesta por Dios, más allá de las personas, circunstancias. Es la mano soberana de Dios que está allí bajando tu cabeza, la mía. ¿Y qué dice Pedro? Hermanos, es un imperativo, humillaos. Pues, bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿qué es lo que usa para alentarnos? Para que Él os exalte a su debido tiempo. Te quiero animar, porque nadie puede aguantar la humillación, tal vez. Una cosa quiero decir, Él te va a humillar, pero Él conoce tus límites. No te va a dar más de lo que vos puedas, en carga y en tiempo, de lo que vos puedas soportar, porque es una promesa. Qué bueno que mi Dios me conoce. Hasta dónde yo puedo ir, hasta dónde yo puedo aguantar, hermanos. Pero hay un tiempo, como Cristo lo vivió, que Él tuvo que humillarse, ser humillado. Más no pudo ser humillado. No quedaba nadie que no le hiciera algo, le dijera algo, lo rebajara y todas las cosas que Él tuvo que pasar. Y entonces, hermano, dice Pedro, yo les aliento para que se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Y si lo hacemos, fíjate lo que dice, propósito, para que Él os exalte a su debido tiempo. El cristianismo funciona así: si yo me humillo, Él me va a exaltar. Si yo me exalto, bienvenido, Él me va a humillar. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona el cristianismo? Yo me exalto, Dios, ¿qué va a hacer? Me humilla. Si me humillo, ¿qué va a hacer Dios en su tiempo? Lo dice Pedro. ¿Me va a exaltar.
Dios quiere bendecirte, quiere que crezcas, quiere por medio del sufrimiento que madures, que crezcas en tu fe. Y uno no crece si no tiene adversidad, no tiene prueba, no tiene situaciones humillantes. Pero vivimos en un mundo que todos tienen derecho, los derechos humanos. Los cristianos también caen en esa. Tengo un jefe que no sabe lo que es, insoportable. Humillado. Tengo una vecina que no sabe lo que es, humillado. Tengo las autoridades, humillado. Estoy en el trabajo, no sabes lo que son mis compañeros, humillado. La humillación no es para siempre, hermano. Es un tiempo. Un tiempo de aprendizaje, de enseñanza. Que yo debo entender que más allá de lo que estoy padeciendo, es la mano soberana de Dios a la cual yo debo responder. Yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios. Tal vez uno lo enfoca mal, ¿no es cierto? Porque uno ataca al que trata de hacerle algo. Nos defendemos en la carne. Si me humillan, yo lo voy a humillar también. ¿Qué se cree que soy yo? ¿Qué cristiano no está para que sea felpudo? Tiene que defenderse, tiene que exigir su derecho, tiene que salir a la calle con las banderas y las pancartas. Yo no vi a Jesús haciendo una manifestación con los discípulos ahí en Jerusalén contra nada. Ni contra la vida, ni con el pañuelo, ni con... Perdónenme lo que digo. Pablo tampoco. Se sometía a un imperio que era humillante y humillaba al pueblo de Israel. Y el Señor dijo, si te piden que lleves carga 1 milla, ve con él 2. Si alguno te pide la capa, dásela. Al que tenga hambre, dale comer. Al que tenga sed, dale de beber. Mucho derecho nos están enseñando. Nadie te está enseñando, o poco, a bajar, a humillarse. Ahora, volviendo a Hebreos, vamos a ver el ejemplo de Cristo, porque dice allí en Hebreos 12, al final del versículo 2, dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, ese tiempo de humillación que Cristo vivió en la tierra. Pero observa lo que pasó después de su muerte. Mira lo dice el versículo 2. Después de haber sido humillado, dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y se ha sentado, después de la humillación, ¿dónde está ahora? Sentado a la derecha de Dios. Él está en el lugar más excelso, más alto que un ser puede estar. ¿Podés, Raquel? Me está rompiendo el muelle de su lugar. Seguimos entonces. ¿Dónde está Cristo hoy? Él estuvo en el peor lugar que un ser humano puede estar. Vamos a hablar ahí, volviendo, perdonen. Estuvo en una vergonzosa, humillante y terrible cruz. ¿Y de ahí dónde fue? Lo bajaron de la cruz, muerto ya, ¿no? A las 3 de la tarde, pero lo sepultaron casi como a las 5 más o menos, antes del día de reposo. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Y se levantó triunfante de la muerte. ¿Y dónde fue? Después que estuvo 40 días, 40 noches andando por esta tierra, nos dice Hechos 1, ¿qué pasó? Ascendió corporalmente, y después de ascender, ¿qué pasó? No dice Hebreos. Mirá, humillaos, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Si vos querés que un día Jesús te exalte, Jesús te alabe, Él lo quiere hacer, ¿sabías? Quiere decir palabras hermosas de tu vida cuando estemos en la eternidad. Tenemos que estar dispuestos
a aceptar la humillación que estamos viviendo. Y yo veo a veces, yo digo siempre, incrédulos que no tienen a Dios, y yo veo cómo padecen. Y me asombra cómo tratan de enfocar algo bueno en la desgracia que están pasando. Y no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu, no tienen nada de conocimiento de la Biblia, y vos lo ves y decís, este parece que me está enseñando a mí, porque yo estoy mal y tengo a Dios, y este está bien y no tiene a Dios. Entonces, ¿para qué lo tengo a Dios? No estoy haciendo la diferencia, ¿no? Es como que algo no encaja en mí, no en Él, en mí. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios? Una vez que fue humillado, lo exaltó y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Oh! Del peor lugar en la tierra pasó al lugar más excelso en el cielo, en el trono del Dios soberano, donde Él tiene que estar. Bajó por un tiempo para salvar a los pecadores. Una vez que hizo la obra, consumado es, murió por los pecadores, murió por la humanidad, volvió y se sentó en el trono a la derecha de Dios. Vamos a ver otro pasaje, el tiempo de la exaltación de Cristo. Fíjate en Hebreos 1, en el mismo libro, que nos va a hablar de que Cristo es supremo mayor. Supremo, capítulo 1, a los ángeles. Y nos dice el escritor a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, 3, hermanos. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Está hablando de Cristo. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Observad. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, que es lo que hizo cuando descendió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Observen ahí? ¿Cuál fue el tiempo de Cristo de humillación? En su encarnación. Porque estaba sujeto a cosas que antes de ser encarnado nunca tuvo que pasarlas. ¿Se entiende? Pero más que nada, la total vergüenza y humillación en la cruz y en la crucifixión, en todo ese proceso que Él soportó y menospreció la vergüenza, porque después de la humillación, ¿qué vino? La exaltación. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 13. Y va a hablar de que es superior a los ángeles, porque dice el escritor, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Esa es la invitación del Padre al Hijo, después que vuelve triunfante de la tierra, de haber redimido a la humanidad, de haber muerto en la vergonzosa cruz, vuelve campeón victorioso, y el Padre le invita al Hijo, el Padre al Hijo le dice, observen, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si uno acepta la humillación, después ¿qué vendrá? La exaltación. Si yo me exalto, Él me humilla. Si yo me humillo, Dios me exalta. Entonces no pelees, no luches, no reniegues, no te amargues, no te quejes, porque la poderosa mano de Dios, tal vez en este momento, no te das cuenta, está sobre tu vida. Él está en control, Él es soberano, nada va a pasar, ni un cabello va a caer de tu cabeza que Él no lo permita con un propósito. Y eso es lo que nos ayuda a tener una actitud correcta en un momento difícil. ¿Se entiende? Es lo único que nos salva, es el conocimiento. Pero el conocimiento, si no cambia mi actitud, no sirve de nada. Si yo sigo enojado, sigo rebelde, sigo quejándome de todo y por todo, no estoy mirando y poniendo los ojos en Jesús. Porque Él es el modelo.
Y observen, cuando el escritor a los Hebreos 1:13 está citando el Salmo 110, proféticamente escrito por David. Observen, ¿no? Se cumplió el Salmo 110, versículo 1, la primera parte. Lo cita el escritor a los Hebreos. Salmo 110, versículo 1. Lo que cita el escritor a los Hebreos es el Salmo 110, que se cumplió en ¿quién? En Cristo. ¿Lo puede leer Mariano para nosotros? Salmo 110, versículo 1. Lo vamos a leer en la versión 60, porque en este caso va a quedar un poquito más claro en un sentido, ¿no? ¿Qué dice Mariano? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La primera parte, Mariano, ¿qué dice? Jehová dijo a mi Señor. Ahí está. Jehová, Yahvé, le dice a quién? Al Señor. Esa palabra es Adonai. ¿Se entiende? Yahvé, el Padre, le dice al Señor, y dice David, mi Señor, el Señor de señores, Rey de reyes, Adonai, dice la palabra en el original, en el Salmo 110. ¿Quién es Adonai? Cristo. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos? Que el Padre, Yahvé, Jehová, invita al Hijo, después de pasar por la humillación, a la exaltación de sentarse a la diestra, a la derecha del Padre. Entonces, hermano, gloria a Cristo, porque si estamos en este proceso, en este periodo de humillación, Dios está queriendo algo de mí, cambiar, transformar. Alguien dijo, Señor, cambia mis circunstancias, pero después dijo, si no cambias mis circunstancias, cambia mi corazón. Nosotros queremos que nos saquen de la presión, nos saquen de la humillación, pero no vamos a aprender nada, no vamos a crecer, no vamos a tener una fe fuerte, sólida. Necesitamos el sufrimiento, aunque no nos guste a ninguno de nosotros. Yo no soy Job, ni pretendo serlo, pero el que nos está enseñando es el varón de dolores, experimentado en aflicción. No hay otro al cual nosotros podamos mirar, como nos dice en el versículo 2. Por eso nos dice a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. A la iglesia hoy, nosotros debemos poner nuestros ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Por qué? Porque Él soportó la cruz, menospreció la vergüenza, pero vino la exaltación y se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, terminando ya. No sé lo que estás viviendo. No sé lo que estás atravesando. Pero si puedes mirar a Cristo esta noche, estudiar lo que Él pasó y padeció, y que Él te dé fuerza, no para salir de bajo la mano de Dios, soportar y quedarme bajo la humillación. No voy a ser el mismo, no voy a ser igual. Como Job, después que pasó por esos meses de prueba, él dijo, antes a Dios lo conocía de oídas, que alguien me contó, mas ahora mis ojos te ven. Eso fue lo que produjo en Job los meses de prueba, de humillación terrible que pasó como ser humano, y cada uno lo conoce, ¿no es cierto, hermano? Y muchas veces leemos Job para consolarnos, pero hay que pasar, hay que tomar esa copa de humillación y cambiar el enfoque y tener otra actitud bajo la aflicción, bajo la vergüenza que estamos pasando y a la cual el Señor soberanamente con la mano nos está colocando debajo.
Él nunca se rebeló, nunca se quejó, nunca amenazó. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, nos dice Pedro. Y ese es nuestro ejemplo supremo. Miremos a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Si nosotros lo bajamos, vamos a cansarnos, vamos a desanimarnos, vamos a abandonar la carrera. Y Dios nos está en esta noche a cada uno de nosotros, sin excepción, desafiando. En el tiempo que nos toca, en las circunstancias que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado o no nos ha dado. Poder seguir confiando en Él, sabiendo que no perdió su soberanía, hermanos, ni ha perdido su poder. Lo que cuesta, pero que estas palabras de la palabra de Dios puedan tocar mi corazón en esta noche. Mirar a Jesús, mirar su ejemplo, copiar su estrategia, porque Él ya venció. ¿Y Él dónde está? En este momento está sentado a la diestra de Dios en las alturas. ¿Saben qué está haciendo el Señor? ¿Se enteraron por el Facebook? Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, plena construcción. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, allá está la gloria, allá está el cielo, vosotros también estéis. Y este es un tiempo para la iglesia difícil, de humillación. Pero se viene el tiempo, si lo aceptamos, de exaltación. Pero hay que, si querés el postre, te tenés que tomar la sopa. Una sopa amarga que no lo quiere el niño, ¿viste? Pero vos le decís, si vos querés que te dé el postre, sí, tomate la sopa. Y el nene la toma ahí medio, no con muchas ganas, pero como él quiere el postre, entonces lo hace, ¿no? Haciendo un pequeño ejemplo, que nosotros queremos el postre, pero no queremos el trago amargo. Pero necesitamos ese plato también, para alimentarnos, para fortalecernos, para crecer en la fe, hermanos. Que el Señor nos ayude a meditar en su bendita y gloriosa palabra, que tiene tanta riqueza, y que nos ayude en esta hora a pasar, si estás pasando un momento difícil de humillación, a veces venís meses, años, no pierdas la confianza, no te salgas de la mano de Dios, porque Él tiene un tiempo para exaltar tu vida, tu familia, tu iglesia también. Que el Señor les bendiga.